comienzo de año, ¿cierto? El Señor ha puesto en mi corazón este libro. Desde hace tiempo ya quería entrar de lleno en este libro tan hermoso, esperando la oportunidad, esperando, ¿cierto?, el momento en que el Señor, ¿cierto?, confirmara, y espero que sea de bendición, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Este libro de Ruth, como decíamos, ¿cierto?, es un libro que ocurre, la historia transcurre en un momento muy complicado del pueblo de Israel, donde la palabra del Señor dice, ¿cierto?, de que no había rey, dice, en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un ambiente, como decíamos, de caos, había un ambiente, ¿cierto?, de que parecía que nadie mandaba, no había por lo tanto a quién recurrir, ¿cierto?, no había a quién pedirle justicia. Bendito sea el nombre del Señor, porque todas esas cosas son, ¿cierto?, las que ocurren cuando hay un orden, ¿verdad? Hay un orden establecido en un lugar, y cuando no lo hay, nadie sabe a quién pedirle ayuda, nadie sabe a quién recurrir. Y por lo tanto hay muchas situaciones que ocurren que quedan en el vacío, quedan, ¿cierto?, en el aire, sin solución. Si esto ocurre, imagínense, si esto ocurre aún en países o en lugares donde hay orden establecido, ¿cierto? Muchas veces hay cosas que quedan en el aire, cosas que quedan sin investigar, cosas que quedan sin solución, problemas que no se logran solucionar. Imagínense cuando no hay ningún orden, imagínense cuando no hay ninguna autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. En este ambiente, ¿cierto?, se produce esta historia, que es una historia que si nosotros la leemos así nomás, ¿cierto?, si cualquier persona pudiera abrir este libro y leerlo, lo pudiera leer y le va a parecer, como decíamos, como una historia, como un cuento, ¿cierto?, como una historia de amor, una historia que comienza mal pero que termina bien, ¿cierto?, como la mayoría de las historias que nosotros le contamos a nuestros niños, ¿cierto?, los cuentos infantiles, bendito sea el nombre del Señor, como las películas, ¿verdad?, que comienzan con un problema, con una dificultad, pero al final terminan de alguna manera bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la mayoría de las películas, hay películas muy raras, y hay historias y cuentos muy raros también, ¿cierto? Hay de todo, pero la mayoría transcurre así, ¿cierto?, que empieza algo y termina bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Esta historia, ¿cierto?, este libro es así. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que en un principio veíamos a esta mujer que había quedado viuda y con sus 2 hijos. Ella se llamaba Noemí. Y el sustento en aquellos tiempos, ¿cierto?, el sustento era entendido de que venía de parte del hombre. Era el hombre, el sustento era el hombre, el nombre y la honra de la mujer estaban en el hombre. Eso, hermano, era, ¿cierto?, en esa época, en esa cultura, bendito sea el nombre del Señor, en que todo lo que la mujer era provenía del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la mujer enviudaba, quedaba desprotegida. Bendito sea el nombre del Señor. Quedaba desprotegida. Y esta mujer, como decía, quedó, ¿cierto?, con sus 2 hijos, pero estos hijos que luego se casaron también, ellos también murieron. Por lo tanto, queda esta mujer que se llamaba Noemí con sus 2 nueras viudas. Bendito sea el nombre del Señor. En un lugar que no era el de ella, en Moab, ¿cierto? Ellos vivían en Moab. Y de ahí, de Moab, ellas vuelven, ¿cierto?, a la ciudad de donde era Noemí, que era Belén. Cuando vuelve Noemí, ¿cierto?, no vuelve con sus 2 nueras porque una de ellas se devolvió a su casa. Se devuelve solamente con una que era Ruth, la que da nombre a este libro. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos bendiga y nos dé de su gracia. Esta mujer, ¿cierto?, que era Ruth, era moabita, es decir, ella no era del pueblo de Israel, era extranjera. Ella nunca había ido a Belén, nunca había estado en Belén, ella siempre había vivido en Moab, donde se casó con el que había sido su esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Noemí decide volver, la suegra de Ruth decide volver a Belén, ella dice: yo voy a volver contigo. Y ahí, hermano, ella toma una decisión que
la leímos, ¿cierto?, un poquito en la semana pasada, ella, desde el punto de vista humano, ella toma una decisión. Pero sabemos, hermanos, que las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto?, las cosas que nosotros hacemos de alguna manera están impulsadas por Dios, están guiadas por Dios. Cuando hay una persona que está, ¿cierto?, que está en la mente, en el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, cuando está predestinada por el Señor, está ordenada por Dios, todas las cosas Dios las ordena para que esa persona llegue al conocimiento de Dios. Aunque muchas veces puede una persona estar muy lejos de Dios. Esta mujer que era Ruth, culturalmente estaba muy lejos de Dios, ¿cierto? Culturalmente, ¿por qué? Porque vivía en un país donde nunca se hablaba del Dios verdadero, sino donde tenían muchos dioses extraños. Donde las mujeres, para un rito, hermano, estaba leyendo que para un rito de la fertilidad, ellas ofrecían a sus bebés al fuego y los ponían sobre cenizas. Era un rito que tenían ellos de adoración al Dios de la fertilidad, bendito es el nombre del Señor, y ponían a sus hijos sobre las cenizas encendidas, bendito es el nombre del Señor, es decir, sobre brasas. Entonces, hermano, vemos que si nosotros lo vemos así en cuanto a creencia, la mente y el corazón de Ruth estaban lejos del Dios verdadero. Ella no conocía al Dios de verdad. Bendito es el nombre del Señor. En su casa probablemente ella había sido criada, ¿cierto?, en la adoración a dioses. A lo mejor ella tenía estatuas. Usted alguna vez está visitado algún hogar o alguno de sus familiares tiene algunas imágenes en su casa, tal vez, ¿cierto? Me acuerdo mucho tiempo atrás yo visité a mi familia en Santiago y cuando entro a la casa que era la casa que había sido de mi abuelo, yo no conocía a mi abuelo porque falleció cuando yo tenía 3 años, y cuando entro a la casa, y ahí vivían mis tíos, y había una alfombrita así, y yo miré la alfombra, llegaba a una esquina y había una mesa colocada con velas y había una estatua, una imagen de la Virgen. Yo nunca había visto eso en una casa, a pesar de que mi familia era católica, pero no tenían esa costumbre. Nunca había visto eso en un hogar, me llamó mucho la atención. Imagínense, hermano, eso, ¿cierto? A lo mejor en la casa de Ruth, bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo era el pensamiento de las personas? ¿Cómo era el pensamiento de la gente en aquellos momentos? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Entonces, hermano, cuando ella le dice a Noemí, le dice, donde tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ahí ella hace un corte en su vida. Ella dice, yo ya no soy más moabita. Yo ahora soy del pueblo de Noemí. Yo ahora soy de Israel. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora ya no sirvo más a los dioses que servía mi familia. Yo dejo mi familia y ahora mi familia es Noemí y su pueblo. Y su Dios es mi Dios. Una decisión como esa, hermano, cuando permanece en el tiempo y va dando fruto, solamente puede ser una obra de Dios en el corazón de la persona. Bendito es el nombre del Señor. Dios es el que pone la fe en un corazón que antes no tiene una fe verdadera, un corazón que está confundido, un corazón que está lleno de ídolos, un corazón que está lleno, ¿cierto?, de inclinaciones y lleno de ideas equivocadas y de conceptos equivocados. Llega el Señor, ¿cierto?, y pone la fe en el corazón del hombre perdido. Bendito es el nombre del Señor. En un momento que ni siquiera a lo mejor la persona que está diciendo esto, ¿cierto?, no está consciente completamente de lo que está haciendo. Cuando una persona a veces llega a una iglesia por primera vez, personas que se convierten, ¿cierto?, ya después de un tiempo, que no nacen, por decirlo así, en un hogar cristiano y no están acostumbrados a estar en la iglesia desde niños, llegan a la iglesia sin saber a qué van. No saben.
Bendito es el nombre del Señor. Son atraídos por Dios de alguna manera, pero ellos no están conscientes de qué significa estar en la iglesia, de qué se van a encontrar en una iglesia y quién es el Dios acerca del que se habla en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Se enfrentan, ¿cierto?, a algo desconocido. Por lo tanto, Ruth, cuando ella dice, ¿cierto?, tu Dios será mi Dios, ella no está completamente consciente de qué significa eso. Bendito es el nombre del Señor. Sin embargo, la fe que Dios pone en su corazón hace que ella se mueva. Bendito es el nombre del Señor. Y ella vaya, ¿cierto?, con Noemí hacia el pueblo de Belén y viva allí. Bendito es el nombre del Señor. Cuando nosotros leímos que cuando llega Noemí, ¿cierto?, al pueblo de Belén, todos la miraban, ¿verdad? Todos la miraban y se sorprendían y decían, oh, no, imagínense, un pueblo pequeño. La Escritura dice que Belén, ¿cierto?, era pequeña. Bendito es el nombre del Señor. Y todos la conocían. Y decían, oh, Belén llegó Noemí después de tanto tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Y Noemí llega sola, ¿cierto? Llega sola, ella dice, yo me fui llena, pero dice, Jehová me ha vuelto, dice, con las manos vacías. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y llega con Ruth, con su yerna, o nuera, se dice en realidad, y llegan, mi hermano, a ver qué es lo que hace el Señor ahí. Noemí, hermano, llega a su pueblo sabiendo que hay alimento en su pueblo, bendito es el nombre del Señor, pero no llega con nada claro de saber, de esto vamos a vivir. Y cuando Ruth, ¿cierto?, le dice a su suegra, voy a ir a ver si alguien me deja recoger algo de ahí de las cosechas que queden. Bendito es el nombre del Señor. Dios los bendiga. Es algo similar, pero no igual. Uno puede interpretar y decir, ella iba a mendigar, ella iba a recoger basura. No es exactamente lo mismo. Para eso nosotros tenemos que entender, hermanos, las leyes que Dios había puesto en Israel. El Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Y para eso vamos a leer, mi hermano, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, versículo 17. El Señor le habla al pueblo de Israel y le ordena estas cosas. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ahí está, uno dice, bueno, Dios ama, ¿cierto?, que el Señor les dé, ¿cierto? Pero el versículo 19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces el Señor le dice, el Dios de ustedes ama a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ustedes entonces, dice, amarán al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces le encomienda a su pueblo, a los suyos, a que hagan lo que el Señor quiere hacer. El Señor ama, por ejemplo, ¿cierto?, si el Señor ama a su pueblo, si el Señor ama a su iglesia, ¿qué tengo que hacer yo si soy hijo de Dios? Tengo que amar a la iglesia también, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Si el Señor ama la justicia, ama la rectitud, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que amar la rectitud, amar la justicia, ser recto y ser honesto, porque mi Dios es así. Y si bien es cierto, uno puede decir, pero yo nunca voy a llegar a ser tan así como Dios, pero el Señor me manda a ser un pequeño reflejo de lo que Él es. Y tengo que hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude.
Entonces, hermano, cuando llega Ruth a Belén, bendito es el nombre del Señor, de alguna manera ella estaba protegida por Dios. Ella estaba protegida por Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Vamos a ver Levítico 19. Levítico, capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, dice, también le manda al pueblo de Israel, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. Vemos cómo, hermano, a través de su ley, a través de su ordenanza, Dios está protegiendo a las personas. Está protegiendo al pobre, está protegiendo a las viudas, está protegiendo a los huérfanos, está protegiendo a los extranjeros. Pero para que eso se cumpla, el pueblo de Dios tiene que cumplir la ley de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos, hermano, que el Señor provee ahí algo para aquellos que no tienen. Y le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes hagan su cosecha, lo que se les caiga al suelo, déjenlo en el suelo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué hace uno? ¿Cierto? Cuando uno hace algo así, busca hasta lo último, ¿cierto? Y lo recoge todo. Bendito es el nombre del Señor. Es mío, ¿cierto? Es mío. Pero el Señor dejó esa ley ahí, ¿para qué? Para, de alguna manera, proveer a las personas que no tenían. Bendito es el nombre del Señor. Pero fíjese también, vamos a ver este otro lado, de que para las personas que eran pobres, las personas que eran desposeídas, las personas que eran extranjeros y que no tenían tierras en esos lugares, ellos tenían que ir y recoger. O sea, ellos tenían que trabajar. Bendito es el nombre del Señor. Por eso Ruth, cuando ella le dice, ¿cierto, Noemí? Le dice, voy a ir a recoger, voy a ir a trabajar en las cosechas. En manera simple, en palabras simples, a ver si cae algo, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Ella va a rebuscar. La palabra del Señor habla de los rebuscos, ¿cierto? Los rebuscos de la viña, lo que cae del trigo. Bendito es el nombre del Señor. Es una situación humillante de alguna manera, ¿cierto? Si una persona lo ve desde el punto de vista, dice, bueno, es humillante tener que ir, ¿cierto? Y recoger lo que a otros les sobra. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero, hermano, era un trabajo que estaba provisto por Dios. El Señor, ¿cierto?, había permitido que ese trabajo estuviera disponible para las personas que no tenían. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, es una provisión de Dios. Cuando el Señor, hermano, muchas veces puede que estemos en una situación humillante, uno dice, estoy en una situación en que, cuando uno se siente humillado, cuando uno no tiene control de las cosas y cuando no depende de uno. Cuando uno dice, quiero hacer esto, ¿cierto? O tengo tal situación y no tengo el dinero para hacerlo. Ahí la persona se siente de alguna manera limitada y humillada. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no depende de sus recursos. Gana tanto y los recursos no alcanzan. Y de ahí en adelante la persona se siente humillada. Bendito es el nombre del Señor, porque tiene que esperar que pase algo, que alguien le ayude, que alguien le preste. Y esa es una situación humillante para el ser humano, pero para el cristiano nos enseña a depender de Dios. Al cristiano, al Hijo de Dios, bendito es el nombre del Señor, es una situación que nos enseña a depender de Dios. El problema, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a saber que aun cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, eso ha venido de Dios. O sea, aun cuando ese sea, por ejemplo, el salario de nuestro trabajo,
eso también ha sido una provisión de Dios. Amén. Ha sido misericordia del Señor. Amén. Muchas veces el trabajo, el esfuerzo a nosotros nos vuelve un poco orgullosos, nos vuelve un poco soberbios y autosuficientes. Y pensamos que somos nosotros, ¿cierto?, los que, producto del esfuerzo, obtenemos y ganamos, ¿cierto?, el pan. Pero nos olvidamos de la misericordia de Dios. Nos olvidamos de que es el Señor el que nos provee y el que nos sostiene. ¿Cuándo lo venimos a ver? Cuando lamentablemente el sueldo no alcanzó, cuando quedamos cesantes, cuando pasó una situación X, cuando vino un gasto que no teníamos presupuestado. Entonces nos sentimos humillados y decimos: Señor, ayúdame, provee. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en nuestro corazón debería estar siempre el anhelo de que Dios nos sostenga. Por eso el Señor nos enseñó a orar, ¿cierto? Dice que debemos pedirle al Señor el pan de cada día. Eso significa que nosotros tenemos que confiar en Él, no en nosotros, no en nuestro trabajo, no en los jefes que nos pagan. Bendito sea el nombre del Señor. Sino en el sustento que viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Entonces, hermano, Ruth va a recoger y va a ver, dice algo muy especial. Dice algo muy especial en el versículo 2, dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, aquella persona a quien de alguna manera ella le caiga bien, le agrade, ¿cierto? Y le diga: sí, ven, déjame. Bendito sea el nombre del Señor. Entra y recoge. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella le respondió: ve, hija mía. Cuando ella entra, ¿cierto?, y llega justamente al campo de los segadores que tenía contratado en el campo de Booz. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí empieza a recoger ella, ¿cierto?, en el campo de Booz. Y aquí dice el versículo 4 que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Se imagina usted llegar a su trabajo, ¿cierto?, que llegue su jefe y dice: el Señor esté con usted? Qué lindo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos jefes que son buenos, ¿cierto?, y no dicen, porque algunos de ellos no creen, pero se preocupan de sus empleados, los saludan, les preguntan cómo están, pero que venga uno, ¿cierto?, y diga: el Señor esté contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y que los empleados le respondan: el Señor te bendiga. Que el Señor nos ayude. Es algo que solamente, ¿cierto?, puede hacer el Señor. Solamente puede hacer el Señor en el corazón de un hombre. Y vemos aquí lo especial, ¿cierto?, que de alguna manera Dios había hecho a este hombre, que era Booz. Bendito sea el nombre del Señor. El cual inmediatamente Dios hace una diferencia ahí. Fíjese que Booz toma la palabra del Señor, lo que leímos nosotros recién, ¿cierto? Toma la palabra del Señor, pero hace más allá. Aquí hay un concepto, hermano, que mezcla dos cosas. Cuando usted, por ejemplo, va a un almacén, compra 1 kilo de pan y paga lo que le cobran, ¿cierto? Usted lo que está haciendo es justo. Usted compra el pan y usted lo paga. Eso es justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted va a hacerte un almacén, va a hacerte compra 1 kilo de pan y ve, ¿cierto?, que la persona lo atendió bien y usted le paga un poquito más, ¿cierto?, del kilo de pan, supongamos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso ya, ¿cierto?, es más allá de lo que es justo. Bendito sea el nombre del Señor. En este caso, Booz no solamente estaba haciendo lo que era correcto, porque él simplemente podría haber dicho: ya, bueno, que pase, no, que recoja lo que quiera y después que se vaya. Pero Booz tiene un trato muy diferente. Booz hace, ¿cierto?, que ella, dice, se siente a la mesa a comer, dice, con su criada, y le dice:
a los empleados que no la molesten. Ahora, ese que no la molesten, imagínense, hermano, hoy día, en el tiempo de hoy. Las cosas que a veces tienen que pasar las mujeres, ¿cierto?, entre hombres. Mujeres que trabajan a lo mejor, mi hermana Camila ha trabajado ciertamente laboral donde hay muchos hombres, las dos cargas, ¿cierto? Donde hay muchos hombres, y cómo es la situación ahí, sabemos, ¿cierto?, que a veces se torna difícil, se torna complicado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, retrocedamos eso 4000 años para atrás. Si es complejo ahora para una mujer, bendito sea el nombre del Señor, relacionarse con hombres, bendito sea el nombre del Señor, que no la respeten, imagínense cómo era tiempo atrás. Entonces, cuando vos la protege, ¿cierto?, protege a Ruth, le dice que no la molesten, esa palabra que no la molesten es muy suave. Puede estar hablando de cualquier cosa, puede estar hablando de violencia, puede estar hablando de maltrato. Bendito sea el nombre del Señor. No es simplemente un bullying, ¿cierto?, o molestarla con palabras. Bendito sea el nombre del Señor, sino que podía significar muchas cosas. Entonces, hermano, lo que hace vos es no solamente hacer justicia con la extranjera, sino que además la protege y se preocupa de ella. Porque ve que está desprotegida, ve que está viuda. Bendito sea el nombre de Dios. Y que además ella tiene que de alguna manera ser el sustento de su suegra, porque su suegra no tiene quien más le ayude y le sustente. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, lo que hace vos, ¿cierto?, es con un corazón tocado por el Señor, con un corazón, ¿cierto?, dominado por el Espíritu de Dios y por la palabra del Señor. Él hace lo que es justo, pero no lo hace de manera fría, sino que lo hace, ¿cierto?, de manera compasiva. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene además compasión. Es decir, ¿sabe qué? En este caso, Ruth tiene un derecho. Mire, fíjese, tiene un derecho. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decía que ella tenía que ser protegida, que ella tenía que ser amada como extranjera. Bendito sea el nombre del Señor. Era una ley que había que cumplir. Pero además de tener un derecho, vos también, ¿cierto?, ejerces la compasión y la misericordia. Dos cosas juntas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que es justo y también la compasión y la misericordia. El Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 8 que leímos, ¿cierto?, vos va donde Ruth y le dice: hija mía, no vayas a espigar a otros campos. ¿Por qué? Porque él la quiere proteger. Vos sabe lo que pasa en Israel y sabe los peligros que corría ella. Y por lo tanto le dice: quédate aquí nomás, quédate aquí. Aquí vas a estar segura, aquí vas a estar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos salude. Ni pases de aquí, y aquí dice: estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan las criadas. Los criados, perdón. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Bendito sea el nombre del Señor. Ella se siente sorprendida por la preocupación de este hombre, porque dice: yo no soy de aquí. Ella entiende que no es de aquí. Hermano, cuando alguien llega al conocimiento del Señor, una de las cosas, hermano, que debe a nosotros sorprendernos cuando llegamos al Señor es que Él nos reciba. Porque nosotros no teníamos por qué haber sido recibidos por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no tendríamos por qué haber sido acogidos y abrazados por Dios, porque no éramos centro de su pueblo, porque no teníamos nada que ver con Él,
porque vivíamos separados de Él y vivíamos de una manera que al Señor no le agradaba. Hacíamos cosas que al Señor no le agradaban. Y sin embargo, Dios en su misericordia puso su gracia sobre nosotros. Y cuando lo necesitamos y acudimos a Él, Él nos acogió y nos recibió. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Como Padre amoroso, nos tendió su abrazo. A pesar de que nosotros, ¿cierto?, éramos para Él espiritualmente desagradables. Sí, nosotros para el Señor espiritualmente éramos desagradables porque estábamos sucios. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor, ¿cierto?, nos recibe, nos abraza, nos acoge, nos limpia, nos sana, nos resucita. Bendito es el nombre del Señor. Él nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, viene este pensamiento, viene esta sensación en nuestro corazón de darle gracias. De darle gracias a aquel, ¿cierto?, que nos recibió. Y decimos, ¿por qué me recibió? ¿Cuántas alabanzas hay, ¿cierto?, que dicen esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me salvaste? Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué me miraste? Alabado es el nombre del Señor. Hay varias alabanzas, ¿cierto?, que abordan esta pregunta, que es una sensación que tiene uno. ¿Por qué yo, si soy indigno de Dios, fui recibido por este Dios Santo? ¿Cómo yo puedo llegar ahora a ser parte del pueblo de Dios? Y eso es, hermano, lo que la palabra del Señor le llama gracia. La gracia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Y el versículo 11 dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Imagínense, Booz, él se había informado de todo lo que había hecho ella. El Señor no necesita que nadie le cuente sobre nosotros, ¿cierto? El Señor sabe quiénes somos. A Booz alguien le dijo, pero al Señor nadie le dice. El Señor sabe lo que usted trae. El Señor sabe lo que trae en su vida. El Señor sabe lo que trae en su corazón. El Señor conoce su necesidad. Dios conoce lo que usted ha hecho. Bendito es el nombre del Señor. Sabe la fe que usted tiene. Y también conoce sus debilidades, sus flaquezas y sus pecados. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La fe, mi hermano, en el Señor, que es la que hace que nosotros nos movamos. Cuando una persona cree, ¿cierto?, se mueve y hace algo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, hermano, decimos que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Y la fe produce obras. Bendito es el nombre del Señor. Antes del Señor yo no tengo obras que puedan ganarme la salvación. Solamente mi fe en Jesucristo puede hacer que yo sea aceptado y recibido por Él. Y cuando yo veo que soy aceptado y recibido por Él, empiezo, ¿cierto?, a obrar. Bendito es el nombre del Señor. Dios los bendiga. A poner por obra lo que el Señor pide y quiere de mí por gratitud, por lo que ya el Señor me ha dado y lo que ya el Señor ha hecho. Y es tan grande el amor de Dios, hermano, que además de que ya el Señor en su misericordia nos ha dado la bendición más grande que puede tener un hombre, que es, ¿cierto?, la seguridad de su alma y la seguridad de su vida, de su salvación para siempre. El Señor además, ¿cierto?, por misericordia nos recompensa como si nosotros hubiéramos hecho algo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga.
Cada vez, hermano, como lo dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, cada vez que alguien da un vaso de agua, dice, a lo suyo, va a ser recompensado. La carta a los Hebreos dice, ninguna cosa, ¿cierto?, que hagan, dice, por amor a los santos, dice, y sirviéndoles aún, va a quedar sin recompensa, porque Dios, dice, no es injusto. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, aun cuando la salvación de Dios es por gracia y solo por misericordia, si nosotros nos mantenemos en esa humildad de saber que todo viene de Dios y que solamente porque Él es bueno, aún las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en bien de los demás y en obediencia al Señor van a ser recompensadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová dice, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense que vos, ¿cierto?, dice, viniste acá y yo te cuido. No, dice, has venido a refugiarte bajo las alas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, este hombre tenía una clara conciencia de que es el Señor el que hace las obras. Él estaba cuidando, ¿cierto?, a esta mujer, él estaba cuidando a Ruth porque era una responsabilidad de él como hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios mandaba cuidar a estas personas y él, ¿cierto?, quiso hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth veía que ella realmente, ¿cierto? En el caso de Noemí, nosotros dijimos que Noemí estaba viendo algo que no era, ¿cierto? Noemí veía que ella estaba muy mal y que ya no era agradable para el Señor, sino que era amarga. Ella estaba siendo ahogada por su pena, por su angustia y su tristeza. Pero Ruth, ella estaba diciendo la realidad. Ella no era ni siquiera como las siervas de Booz, porque ella era extranjera. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ella dice esto, ¿cierto?, ella no está exagerando, ella está diciendo la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Según el trato y la forma en que ellos, ¿cierto?, eran tratados por el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, los extranjeros no tenían parte con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella reconoce, ¿cierto?, de que Booz la trató bien. Nosotros, hermanos, debemos entender de que así como el Señor nos ha tratado a nosotros debemos tratar a los demás. El Señor Jesucristo dice, ¿cierto?, lo que se le llama la regla de oro, dice, haz con los hombres, dice, como quieres que hagan contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces ni los cristianos hacemos eso. ¿Qué pasa ahí? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no somos capaces de amar? ¿Por qué no somos capaces, ¿cierto?, de ayudar? ¿Por qué no somos capaces de cuidar si Dios a nosotros nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado? Como iglesia, nosotros podemos decir que cuando llega alguien a este lugar está protegido por Dios porque nosotros lo cuidamos espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude. Debemos trabajar en eso, ¿cierto? Que cuando llega alguien pueda sentirse guardado por Dios. Porque este no es el lugar al que el Señor, ¿cierto?, manda a sus discípulos cuando le dice, he aquí os envío como a ovejas en medio de lobos, ¿cierto? No, esa no es la idea. Aquí, bendito sea el nombre del Señor. Eso no aplica en medio de la iglesia. En medio de la iglesia debe ser un aprisco, debe ser un rebaño de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, donde hay alimento, donde hay agua, donde hay protección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Para eso nosotros debemos ser sensibles a la palabra del Señor y obedecer lo que Dios nos manda.
Y eso, hermano, va a ser un bien para nuestro hermano. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, eso va a beneficiar a nuestro hermano. Cuando el Señor a nosotros pone en nuestro corazón, ¿cierto?, el ayudar a alguien, bendito sea el nombre del Señor, y lo ponemos en práctica y lo hacemos, eso, hermano, estamos haciendo la voluntad de Dios y al mismo tiempo estamos, ¿cierto?, dando protección y cuidado a aquellos, ¿cierto?, que se refugian bajo las alas del Señor. Dios nos bendiga. Cuando hablo de la iglesia, ¿cierto?, no hablo solamente de cuando llegan acá, ¿cierto?, sino de cuando vienen y quieren ser parte de nosotros. ¿Pueden encontrar un buen consejo en usted? ¿Podrán encontrar una buena palabra, un consejo alentador? ¿Podrán encontrar una corrección necesaria en usted? ¿Podrán ver en nosotros un buen ejemplo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. De todas esas formas, el Señor a nosotros nos enseña a que debemos ser instrumentos en la mano de Dios para protección de los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Así como Dios le ha cuidado a usted, así como Dios le ha aconsejado, le ha consolado a usted, usted también haga con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Algo, hermano, que muy poco hacemos, es poder tomar a alguien. Cuando llega a ser una persona nueva, alguien podría decir, yo voy a de alguna manera encargarme de esta persona. Voy a ayudarlo, voy a orar por él. Si necesita una palabra, se la voy a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a compartir la palabra del Señor con él. Dios nos bendiga. Eso como iglesia nosotros deberíamos tratar de acostumbrarnos a hacerlo. Abrir nuestro corazón. A veces las malas experiencias cierran y endurecen los corazones. Pero el Señor tiene sanidad para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el Señor a usted lo ha bendecido aquí en nuestra iglesia, lo ha bendecido en este lugar, entonces podemos empezar a bendecir también. Si el Señor le ha dado algo a usted en su corazón, algo bueno para su hermano, usted también abra su mano y déselo a su hermano. No solamente estoy hablando de una ayuda material, también estoy hablando de lo espiritual. También estoy hablando de oración. Estoy hablando del consejo, de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy hablando de la enseñanza. El Señor nos ayude. Él nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos empezar, ¿cierto?, a vivir como una iglesia de Dios y no como una sinagoga de Satanás, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Si somos hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor, debemos actuar como Dios quiere que actuemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel que necesite ayuda en medio de su pueblo, la va a encontrar si Dios está en medio de su pueblo. Si el Señor verdaderamente está con nosotros, si el Señor, su presencia verdaderamente está con nosotros, cualquiera que venga a buscar algo de Dios lo va a encontrar. Pero si nosotros, hermanos, estamos vacíos, estamos preocupados de nuestras propias cosas, estamos imbuidos en nuestra vida egoísta, entonces puede ser que alguien no encuentre ni refugio aquí. Venga a recoger y no va a encontrar. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosechar. Empecemos a recoger. Y va a abundar. Y va a haber alimento. Para aquel que tenga hambre y que tenga sed, va a haber agua. Si alguien necesita amor, aquí debería encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien necesita perdón, aquí debería encontrar. Si alguien necesita, bendito sea el nombre del Señor, enseñanza y consejo, aquí debería encontrar. El Señor nos ayude, el Señor nos capacite, Él nos llene de su Espíritu Santo para ser, ¿cierto?, un campo bendecido por el Señor. Para ser un campo bendecido por el Señor.
Alabado es el nombre del Señor. Él nos ayude y nos dé de su gracia. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Esta mujer encontró aquí, ¿cierto?, no solamente justicia, no solamente alguien que le hizo valer su derecho, sino que además encontró ternura, encontró amor, encontró protección, encontró cuidado. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Muchas veces nosotros solamente hacemos las cosas por cumplimiento del deber, pero somos fríos y somos secos. El Señor nos ayude. Necesitamos experimentar y conocer, ¿cierto?, a Dios, que Dios es un Dios tierno, es un Dios compasivo, es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, que extiende su mano al que cayó, que alienta al que aún tiene fe, al que está pasando por dificultades. El Señor nos llena de su Espíritu Santo y su palabra, su presencia sustenten, ¿cierto?, a sus hijos en este lugar. Bendito es el nombre del Señor en usted, en su vida, en su casa. Que su hogar pueda ser también, ¿cierto?, un hogar donde las personas que vayan y necesiten de Dios puedan encontrar algo del Señor en su casa también. Bendito es el nombre del Señor. Que puedan encontrar una silla, a lo mejor un alimento, un tecito, un pancito, un almuerzo, pero también encuentren la palabra del Señor y encuentren el amor de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Dios me ayuda a mí. Dios le ayude a usted y nos dé el Señor de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Ha encontrado a usted al Señor? ¿Ha encontrado el amor y la misericordia de Dios? ¿Siente usted que ha sido amado por Dios? El Señor nos ayude a amar, así como hemos sido amados por Él. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor nos ayude a levantar a otros, así como Él nos ha levantado. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor también ha usado a otras personas para levantarnos. El Señor también ha usado a las personas para tener misericordia de nosotros y compasión. Bendito es el nombre del Señor. Así también nosotros seamos con nuestros hermanos y con aquellos que vengan, ¿cierto?, que puedan encontrar alimento en su casa. Bendito es el nombre del Señor. Dios